Buenos días a todos. Mil gracias por invitarnos a esta ponencia. Creo que la parte que ha contado Luismi enlaza perfectamente. Parece que lo teníamos totalmente ensayado con toda la ponencia y con todo lo que tenemos ahora mismo y os vamos a contar. Empiezo yo brevemente contando, si podéis... espera, no, es que no me habéis dado el... sí, perdón. Vale, así, gracias. Perdón. ¿Qué mes? ¿No va? Ahora sí. Bueno, un poco qué vamos a contaros, sobre todo el entorno audiovisual. Por eso nosotros, estoy yo aquí, que somos la parte de Mediaset, un poco cómo nosotros vamos a englobar, porque para nosotros audio, y en especial los podcasts, forma parte de nuestro mundo audiovisual. Y era una parte que nos faltaba y que con el partner que hemos hecho con iVoox estamos funcionando muy bien y ahora vais a ver cómo nos va. Luego, por supuesto, el gran experto, ¿no? y el creador de iVoox, que os va a contar un poco toda la evolución y qué es iVoox y por qué tenemos que incluir los podcasts dentro de todo el tema de en el proceso de comunicación. Queríamos, ¿quiénes somos en Mediaset y por qué hemos incorporado esta parte de podcast en nuestro entorno, ¿vale? Como bien sabéis, ¿no? Y la foto es muy descriptiva, nosotros somos los mejores entreteniendo. Solo nosotros creo que sabemos hacerlo así y parece que cuando ya está todo el formato acabado nos volvemos a reinventar y aparece un Montoya. Somos auténticos, emocionantes y sobre todo muy disruptivos, que es de lo que se trata cuando se hace toda esta tele en directo, que en esto somos súper especialistas, y con un contenido muy cercano y auténtico y sobre todo que traspasa fronteras, ¿no? Volviendo al tema de Montoya, hasta Whoopi Goldberg, ¿no? en su Late Show habló de la isla de las tentaciones. Eso es lo que pretendemos también en todo este mundo del entretenimiento, que es a lo que nos dedicamos. Aquí os traemos un estudio de la IAB. ¿Por qué entrar en el mundo del audio o de los podcasts, ¿no? Porque si lo vemos, ha sido el audio digital. Y esto a mí nos ha sorprendido mucho porque sabéis que somos especialistas y ahora mismo solo todo el mundo sabe hablar de lo que es CTV. Si os fijáis en el tema de las inversiones, el audio digital pesa más en inversión que la CTV, que se habla mucho de ella, pero realmente tiene menos inversión que lo que es el audio digital. Por lo que es verdad que es el gran tapado de la parte de la comunicación. Ha crecido por cuarto año consecutivo y además en España somos pioneros en toda Europa de escuchar podcasts. Y para nosotros es algo súper importante, ¿no? La convergencia entre estos dos mundos, que para nosotros es uno solo realmente, porque es el tema audiovisual, ¿no? El podcast, que es uno de los formatos con mayor auge, se incorpora a la oferta de toda la televisión lineal y toda la televisión digital que tiene Mediaset para hacer esta cuadratura del círculo, ¿no? ¿Por qué el poder de la televisión? Tenemos una viability que no la tiene nadie en el mercado, en la parte de la televisión. Tenemos una notoriedad y alcance infinitos. Cualquier anunciante o agencia necesita la tele o te dice la cobertura que me da la tele no me la da nadie y ese alcance es indiscutible. Y tenemos una rapidez en los resultados. Al final, si una marca quiere generar cobertura y notoriedad rápido, al final tiene que ir a televisión. Y si no, no es una marca, porque un Google, un Amazon, todos necesitan la televisión para generar marca. Y a esto le unimos el poder del podcast. ¿Por qué? Una presencia constante a lo largo del día, como veremos ahora en el Customer Journey que os hemos creado. Una atención que es muy potente, porque al final este contenido emocional tiene una conexión muy emocional porque están escuchando algo que realmente les está llenando. Y esa atención se manifiesta también a la hora incluso de que podemos llegar a hacer casi un performance o un clic, porque es algo que enlaza directamente emocionalmente con el usuario. Y, por supuesto, la hipersegmentación. Al final, el contenido que escucha el usuario es hipersegmentado, como ha contado antes Luismi, y tenemos toda la clase de... ¿Se ha ido, no? No. Toda la clase de contenidos que ahora veremos.
este es el Customer Journey que os decía. Al final, nosotros al incorporar y ser un medio audiovisual ya con iVoox, un medio totalmente ya audiovisual, lo que vemos es cómo impactar al usuario en cualquier momento del día con el mensaje más idóneo y en el medio más adecuado. De 7 a 12, o sea, lo que vemos es que los podcasts implican movilidad, ¿vale? O sea, es cuando el usuario está haciendo sus rutinas, está en movimiento, va en el coche. Ahí el usuario está usando podcast, sobre todo de 7 a 12 es el máximo engagement que tenemos y luego entre 13 y 18 también hay un alto nivel de consumo. Y a esto lo unimos toda la parte de lo que es televisión, ¿vale? El prime time, momento de relajación, y ahí es donde generamos el awareness. Esto lo que nos da es una confianza y afinidad muy potente porque es uno de los medios con mayor credibilidad, la televisión, y los podcasts igual, porque dentro del mundo del audio creemos que los podcasts tienen una mayor credibilidad todavía que el audio en general. Y por último, no queríamos dejar pasar este tema. Nosotros estamos ahora viendo cómo se entrelaza, ¿no?, en la parte de data toda nuestra data de televisión con toda la data de iVoox. Y lo primero que nos ha sorprendido son las coberturas incrementales que generamos. Al final, entre los usuarios de iVoox y los usuarios nuestros de la parte de Mediaset, solo hay un 5 de overlap, es decir, solo un 5 coincide en usuarios. Solo un 5% ven televisión y escuchan iVoox, ven televisión de Mediaset, ¿vale? ¿Esto qué supone? Que cuando tengamos que hacer estrategias 360 para hacer coberturas incrementales, pues imaginaros qué universo nos da y qué cobertura incremental podemos llegar a hacer. Y por supuesto somos un medio súper complementario, ¿vale? Porque lo que os he comentado desde el principio complementa la actual tipología y oferta de contenidos en nuestra estrategia 360. No queríamos irnos sin contaros nuestra novedad y que diréis, ¿por qué me cuentan esta novedad? Un rebranding de mi tele. Porque enlazando con lo que dice Luismi, vais a ver un poco hacia dónde se dirige el grupo Mediaset. A partir de la semana que viene aparecerá en televisión ya spot contando nuestro rebranding. Mi tele desaparece y se va a llamar Infinity. Infinity es como se llama la OTT en Italia, que funciona fenomenal, y no solo es un rebranding, sino que es, bueno, pues es un reinventarnos, es hacer una OTT muy, muy actual y bueno, pues llegar a la excelencia a nivel de, sobre todo también, de experiencia de usuario y de contenidos. Y lo que vamos a lanzar a partir del 2026 son videopodcasts, que nos ha venido fenomenal lo que nos ha contado Luismi, porque ¿qué queremos hacer? Aquí se aunan dos cosas. Uno, lo que nos comentaba también en la ponencia, que la televisión al final tiene una segunda vida, ¿no? En las series, en programas, en caras de cadena. No es una réplica de los programas de televisión. Son utilizar todas las caras de cadena para generar ese contenido fresco y ad hoc que enlace con el usuario. ¿Dónde lo vamos a alojar? En Mediaset Infinity, no lo podemos desvelar, ¿vale? Ya tenemos unos cuantos videopodcasts, pero aquí lo veis cómo va a funcionar y aquí tendrá el repositorio, pero principalmente lo tendremos en iVoox. Ese repositorio que, como sabéis, iVoox, que es multiplataforma, estos videopodcasts los podréis también, en formato iVoox aparecerá en audio y los podréis encontrar en todas las demás plataformas. ¿Qué categorías vamos a tener? Pues las que sabemos hacer, ¿no? Entretenimiento, información, deporte, gastronomía y Divinity. Divinity entendiendo, pues bueno, todo lo de las celebridades, bueno, mundo del corazón. Sin más, os dejo ya con Juan. Gracias, Olga. Bueno, la idea es simplemente complementar un poco lo expuesto por Olga en el sentido de por qué ese sentido y por qué creemos que Mediaset o Publiespaña pueden tener sentido junto con iVoox, ¿no? Y es porque iVoox es donde vive el podcast desde hace ya más de 15 años, que es cuando, bueno, pues me aburría cuando iba conduciendo por los Monegros y yo lo que quería era aprovechar el tiempo mientras hacía algo, ¿no? Hace 15 años allí la gente no sabía casi pronunciar podcast y veníamos de una época oscura en que era podcast, ¿no?
Hace 15 años, para explicar yo qué era un podcast, tenía que decir, no, es como la radio, pero a la carta. Y ahora Alsina, en la semana pasada en El Hormiguero, definió la radio como, es un podcast en directo, que es lo que le dicen las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, desde estas épocas oscuras, nosotros hemos venido trabajando el formato. Ahora bien, una cosa que no ha cambiado durante todo este tiempo es la capacidad de crear comunidades o la capacidad de que el oyente siente que el que le está hablando es un amigo, ¿no? Estos son datos los que voy a mostrar ahora, todos de Estados Unidos, pero quizá no coincidan en números al extrapolarlos a España, pero sí en tendencias y en órdenes de magnitud, ¿no? Entonces, frente a otros soportes y medios, todos vienen a destacar este nivel de, pues, este carácter de comunidad y de amigos, ¿no? El podcast realmente, a diferencia de la propia radio o a diferencia de la música misma, que la tienes de fondo, no solamente la oyes, sino que la escuchas. El podcast tiene ese punto, ese momento de ponerte el auricular y decir, voy a dar al play en este momento en el que tengo la máxima atención, ¿no? Porque realmente quiero escuchar y me interesa mucho esta pieza. Y de hecho, este estudio lo que destaca es que frente a cualquier otro soporte, el podcast se caracteriza porque los contenidos son buscados, no son puseados, que me los voy encontrando y yo haciendo scroll y a ver qué es lo siguiente que me viene, ¿no? Sino que voy a ellos, ¿no? Y esta diferencia de matiz, desde un punto de vista comercial, creo que tiene bastante valor también, ¿no? Bueno, esta apreciación del no puseo precisamente lo que hace es dar estos altos niveles de engagement y alto nivel de confianza que genera el formato en sí. Antes lo ha destacado Luis también, que no hablamos de las audiencias que pueden tener otros, pero sí a nivel de estos aspectos cualitativos que sí me gustaría que quedaran claros en la sesión de hoy, ¿no? Porque estos aspectos cualitativos terminan con apreciaciones estadísticas de este nivel, ¿no? Que un 46% ha declarado haber conocido una nueva marca o producto por medio de un podcast y casi un 25% ha realizado compras en base a ello, ¿no? Estos datos creo que son muy relevantes a la hora de tener en cuenta el podcast como formato publicitario. Y precisamente es esto, ¿no? ¿Por qué el podcast como formato publicitario y por qué la propuesta que venimos a hacer conjunto con Publiespaña, ¿no? Y uno es la profundidad de catálogo que nosotros en estos 15 años hemos conseguido, ¿no? Tenemos más de 500.000 podcasts creados, alojados en iVoox realmente, y que siempre se han servido a través de esta característica que tiene el podcast, que es el RSS y que permite esa distribución multiplataforma. Es decir, permite que ese contenido que llevamos teniendo en iVoox desde hace, trabajando con los podcasters desde hace 15 años, se puedan distribuir a cualquier plataforma porque, y esta es una cosa relevante, hay más podcasts, o sea, se escuchan en más sitios de los que nos creemos. Hay como entre 20 plataformas y distintos podcatchers. Está, por supuesto, iVoox, Spotify, Apple, que los podemos conocer todos, pero luego están Audible, Podimo, Overcast, Podcast Addict, y así nos encontramos una larga long tail de sitios donde se escucha podcast. Por tanto, con nosotros, un podcast es al llegar a esas audiencias que están en plataformas long tail del podcast que siguen siendo muy escuchadas, es una opción, ¿no? Y luego, otra cosa también relevante que nosotros podemos aportar, y es que el que en última instancia es el que inserta dinámicamente la cuña publicitaria en el episodio, es el que aloja, el que hostea el propio podcast, ¿no? Entonces, nosotros somos los que tenemos la capacidad de, dentro de un territorio, el poder decidir, pues esta cuña o esta campaña va sobre el top o va sobre el resto, o meterle inteligencias como la que va a contar a Felipe, de emocionales, para determinar quién es el episodio más adecuado para poder impactar correctamente a una audiencia. Y finalmente, porque cubrimos el doble aspecto, una solución mixta sobre el mundo del podcast, que es las acciones de cobertura con estas inserciones dinámicas en función de la geolocalización, sociodemos y cualquier otra segmentación que se pueda hacer, pero a la vez
podemos y trabajamos, y llevamos años trabajando con integraciones de tipo branded dentro del podcast, ¿no? No solamente menciones, patrocinios de podcast, creaciones de podcast de marca, incluso hemos llevado directos sponsorizados por marcas, ¿no? Bueno, no sabía yo que era tan bueno con el tiempo. Pues genial, ha estado clavado.